Ya. Ahora mismo vamos a llamar a Daniela Ancao, activista mapuche, y es una mujer mapuche que nos va a contar un poco sobre su organización, que es de Peñalolén, que un poco enraizarnos nuevamente de nuestros espíritus, de qué forma podemos hacerlo aquí desde la virtualidad, que en realidad me imagino que no mucha gente le gusta. Así que bueno, ahora vamos a conversar con Daniela. Esperemos que se una, no se vayan. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hola, Dani, hola, Mari también, ¿cómo está? Bye, bye, también. Aquí estamos bien. Con que ¿Cómo nos acompañe, estamos? que nos acompañe la señal. Así mismo, pero al parecer nos está acompañando. Sí, estoy aquí al lado de una ventana de la casa de mi tía, así que aquí tengo buena señal. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho también que esté en el sur. Yo creo que muchas personas de las que nos están escuchando deben tener muchas ganas de estar ahí en el bosquecito como está usted. Así que, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por compartirnos un poco de ti y de su vida, en realidad. Sí, no, un gusto igual y gracias igual por la invitación también. Así que yo feliz igual de participar. El- También el que tomen en cuenta igual a los jóvenes, pues sobre todo a los que estamos en la ciudad y que tenemos este sentir mapuche igual. Así que yo feliz igual de acompañarlo y bueno, de hablar igual respecto de lo que también nos lleva hoy día, pues, que es el tema de la tierra y también como nosotros, como visión mapuche, tiene la visión respecto a esto. Eso mismo quería conversar con usted, que la gente también pudiera escucharlo, los jóvenes, para que también es un llamado desde otra forma. Antes conversamos con la Dirección de Medio Ambiente y ahora como que la idea es transmitir un poco lo mismo, pero a través de otro modo, a través de otra persona. Así que muchas gracias. Bueno, si quieres presentarse, contarnos un poco usted de su organización a la cual pertenece. Sí, ya, Mari Compuché, bueno, mi nombre es Daniela Ancao Porma, soy de Santiago, vivo en la comuna de Peñalolén, tengo 26 años. Soy ingeniera comercial, ya hace poquito terminé mi carrera, ya estoy titulada, así que es un orgullo igual para mi familia, para toda mi familia igual, porque prácticamente soy como la única que ha sacado igual un título, porque por tema igual de que no todos pueden tener el acceso, por el tema de dinero, entonces eso igual ha sido gracias a mis padres igual. Entonces, yo vivo junto a mis padres, ellos son del sur, nacidos y criados en el sur, y bueno, yo soy de acá de Santiago, criada también, nacida y criada también, pues, así que tengo tres tubos, que decimos nosotros, tres venires. Entonces, mi mamá, ella es Marta Porma, ella es dirigente, es presidenta de la asociación a la cual también pertenezco, es presidenta de la asociación Huedaquinpuyi, mi papá también es miembro de la asociación, y bueno, mi mamá viene acá de la comuna de Puerto Saavedra, que es del pueblo Puerto Domínguez, y la comunidad se llama Pascual Coña, que es del territorio Lafkenche, que es de la costa, la gente de la costa, eso quiere decir Lafkenche. Y mi papá es de allá de Padre Las Casas, en la comunidad que se llama Millagüín. Y ese es por el lado de más como hacia la cordillera. Y Peguanche se le puede decir para ese lado, pero como el sector en el que él vive es más de campo, de vega, así que se le dice más del Funche. Entonces eso, y bueno, ahora actualmente estoy acá en Puerto Domínguez, donde mi tía, la hermana de mi mamá, eh, bueno, aquí no nos tiene la pandemia, así que estamos felices, igual agradecidos por la invitación a este en vivo. Yo la verdad nunca lo había hecho, es primera vez, entonces igual los nervios estaban detrás, pero ya pasaron, así que no era tan difícil y no agradecida. Así que eso que puedo contar de mi vida. Bueno, soy joven mapuche, mujer mapuche. Desde muy chica he estado ligada a lo que es la cultura gracias a mi mamá, que ella siempre, nunca perdió eso. Ella igual se fue a Santiago de muy joven, cuando tenía 19, 20 años, por temas de trabajo, por temas socioeconómicos. Entonces, porque aquí en el campo igual
no tenía muy buena situación, era muy escasos los recursos, entonces por necesidad se fue a Santiago a trabajar, pero nunca perdió lo que es ser mapuche. Entonces después se juntó con mi papá y ahí me tuvieron a mí, soy hija única, pero igual tengo dos hermanos más, el cual no pudieron estar en esta vida, pero son también nuestros guías, hablando espiritualmente, porque ellos son igual almas, son espíritus y el cual son nuestros guías, como también nos han dicho igual nuestro macho igual, que nos ha enseñado harto en este cambio. Y, y así que ahí he estado, pues gracias a ello igual he estado siempre activa, de chica, de que tengo uso de razón, y siempre me ha dicho que uno no tiene que tener vergüenza, no tiene que negar de lo que es, de lo que viene, porque somos una cultura, tenemos nuestras propias cosas, nuestra propia lengua, nuestra propia comida, nuestra propia creencia y todo ese tipo de cosas. Así que yo feliz, siempre igual diciendo que no hay que tener vergüenza, que no hay que sentirse en menos y que tampoco hay que dejar que te discriminen, me decía. Porque tú estabas igual el tema de la discriminación muy fuerte igual, pues. Entonces, y bueno, y igual a pesar de todas esas cosas que estuvieron en esos tiempos, ella igual nunca olvidó también su lengua, lo que es el mapuche, y bueno, lo siguió y lo transmitió, y yo sigo ahora con eso. También estoy aprendiendo, pues uno nunca deja de aprender, la verdad. Entonces, Eh, eso. No, que en realidad le agradezco mucho como el abrir estas cosas en esta instancia también es virtual, es un poco más difícil tener esa conexión, pero de verdad que le agradezco mucho que nos comparta esto porque es parte de lo que queremos en el fondo entregar a quienes nos están oyendo. Sí, Y mira, justamente lo que yo quería preguntarte es como, bueno, afortunadamente vives en Santiago, en un lugar donde existe un patrimonio natural importante y grande, porque si bien en la ciudad muchas veces en el centro no vemos lo que en Peñalolén vemos. exacto. Y te quería preguntar como, ¿de qué forma crees que la comunidad, los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos, podemos conectarnos con la naturaleza a pesar de estar en nuestras casas, en encierros? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué forma podemos cubrir esa necesidad? Porque no sé el resto, pero por ejemplo a mí me hace falta, mucha falta. Sí, ¿no? Y bueno, el año pasado nosotros igual lo pasamos con mi familia. Bueno, yo el año pasado también estuve en el sur casi a mitad de año porque estuve donde mis abuelos. Tuve la oportunidad de estar con ellos, con mis tías. Y bueno, lejos de mis papás igual, pues estaba acá nomás. Y estaba justo en mi periodo de tesis, entonces igual tenía un poco más cercano de estar con la naturaleza, porque yo igual vivía en el campo, pero una vez que volví a Santiago fue un cambio súper drástico, porque era estar encerrado, porque yo vivo en un departamento con mis papás, y, y es como es otra vida, la verdad, y de verdad yo igual lo sentí, igual como usted, que uno necesitaba de verdad salir, no sé, tocar un árbol, abrazarlo, tocar tierra, andar a pie pelado, o no sé, como ver algo verde. Y, y bueno, como a ver, ahora como seguimos igual respecto a esta pandemia y el encierro, las cuarentenas que aún son igual sumamente difíciles de llevar en la casa, estando encerrados, y sobre todo aquí las personas que no tienen la posibilidad de tener un patio como lo mío, como a mí está con mi familia, lo que podría aconsejarle es que, bueno, igual obviamente teníamos el parque de la quebrada de Macul, pero ese igual no está funcionando y ese era como el único acceso, como poder cambiar de ambiente. Pero lo que sí se podría hacer es, no sé, empezar a tocar con macetero, empezar a plantar, comenzar, no sé, a arraigar, a tocar las plantas, si es que tienen plantas, y si no, bueno, eh, tener buscar la forma de igual de poder plantar, pues, que esa es la única conexión que podemos tener. También tenemos el cielo, no sé, salir y mirar el cielo, sentir la brisa, si es que hay viento, y tener esa conectividad, porque el mapuche en sí tiene esa conexión con la naturaleza, y como bien decía la Lamien que estuvo anteriormente, nosotros como pueblo tenemos el respeto hacia la naturaleza.
Entonces tenemos también esa conexión. ¿Y cómo la hacemos? A través de saludándolos, Mari Mari, a los Mian del Wincul, porque en Peñalolén tenemos igual más cercano el cerro, entonces igual decirle que por favor no entregue la fuerza, pedir y darle las gracias, igual que está ahí, que es su fuerza, nuestra fuerza también, a los Mian del viento, que el currup le decimos, y así también de la misma tierra, las plantas que tenemos, las flores, todo lo que conlleva la naturaleza. Entonces, esa misma conexión yo creo que nos hace falta a todos y creo que somos muy ignorantes en no darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Entonces, quizás pedir esa conexión con ellos también sería como bien grato para cada uno de nosotros que están, para los que están en Santiago. Yo de Claro, esa forma la podría decir, pues, no sé, por último, si puede salir, ya vaya y abrace un árbol, el árbol que esté al frente. O no sé, si sale y corre un viento, inhalar Santi. fuerte, aprovechar, dar las gracias, o si está en el pasto, sacarse los zapatos y andar a pie pelado, aunque sea un ratito, sentir esa conexión. Porque la verdad que uno necesita eso porque se supone que son los mapuches venimos de la tierra, por eso el nombre mapuche, gente de la tierra. Entonces, si tenemos esa conexión, aunque sea con lo mínimo, yo creo que vamos a estar súper bien, nuestro espíritu va a estar bien. Porque la necesidad que tenemos, y como yo le hablaba a usted días antes, nosotros somos espíritu. Entonces, nuestro espíritu nos piden de nuestros ancestros que tenemos que tener conexión. Por último, poner los pies en un macetero con tierra. Porque ahí nuestro espíritu va a elevarse, va a estar súper contento, va a estar súper bien. Sobre todo en estos momentos, yo creo que igual esto, el tema de la pandemia es algo para darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, de tener ese cambio de switch, de decir, tengo la naturaleza, ahora tengo que mirar también hacia afuera y no solamente a lo que tengo yo, material, sino que lo que es la vida, lo que está alrededor también. Eso, creo que es muy importante como fijarnos en lo que tiene vida, porque estamos encerrados y nuestras principales cosas que tenemos, o sea, lo principal que tenemos son cosas. Bueno, no sé cuál será la condición de cada persona, pero son cosas que no crecen, que no se desarrollan, que no respiran. Entonces, claro, si bien hay una carencia de un espacio natural, estar fijándonos en lo que tengamos. Si no tenemos un patio, apenas salgamos, vemos un arbolito, día a día ese arbolito crece y Sí, tiene un proceso. Entonces, claro, mirar las calles también, creo que eso es importante. En las calles también encontramos árboles importantes nativos. Y respecto sí. a eso quería hacerle una pregunta, que es, bueno, no sé si todos y todas quienes están aquí conocen un poco la biodiversidad que existe en Peñarolén y en la zona central en general, que es el bosque esclerófilo, ya que es un tipo de bosque que solo se da en ese lugar, y quería saber cuál es la importancia de ese bosque respecto a la medicina, respecto a la ancestralidad al aspecto que tú consideres importante para los mapuche, para el mapuche en Peñarolén. Usted me dice sobre el parque que, Sí, sobre el o bosque en como general, como sí, pero sobre de la Peña, flora que hay ahí. Claro, ya, del sector. sí. Bueno, la verdad nosotros como asociación y bueno, como persona igual mapuche, con cual siempre nos juntamos con nuestros lamienes, hemos tenido la oportunidad de poder hacer nuestras ceremonias allá en el parque de Quebrada de Macul. Y, y la verdad somos demasiado agradecidos con nuestros ancestros, con nuestros puloncos y de la misma diversidad que existe ahí, biodiversidad, perdón, y por lo que nos dan. Pues. La verdad es que siempre cuidamos las cosas, siempre cuidamos nuestras plantas, también hay muchos remedios, hay mucho lagüen hacia la quebrada hacia arriba y cuál se desconoce y para nosotros como mapuche igual de importante porque de ahí igual uno saca fuerza. Y también existe una diversidad de plantas igual, como el maqui, igual que se da mucho allá arriba, el chilco que hemos visto, entonces igual son lagüenes, que son remedios, quiero decir esto, y que son importantes para nosotros, es como la vida en sí. Entonces, no sé, es como es un regalo así para nosotros. Bueno, la naturaleza creo que nos regala muchas cosas y muchas veces Sí, no las vemos quizás. Y bueno, en realidad por eso queríamos generar esta instancia de conversar contigo para un poco en el día de en la conmemoración de la tierra,
agradecer el día de hoy lo que nos provee la naturaleza y que también tomemos conciencia de que no es eterno, o sea, que también los recursos naturales se van acabando. Ah, mira, aquí nos dicen maqui, chilco, Sí, palqui. ¿Alguien sabe alguna otra especie de flora que se encuentre en el bosque esclerófilo? Hay una pregunta. Pero bueno, también quería preguntarle acerca sobre los territorios. ¿Cuál, en su perspectiva, cree que es el principal conflicto que vive el pueblo mapuche? Y principalmente quería preguntarle qué forma cree que los jóvenes podemos aportar en la solución de este conflicto o en las necesidades. ujú. Eh, eh, un poquito de lo anterior, respecto de lo que usted estaba hablando sobre el tipo de bosque que hay, nosotros como, bueno, como asociación igual, a través de nuestras rogativas que hacemos, siempre pedimos permiso a los lugares antes de entrar. Entonces yo creo que es súper importante, igual que la gente lo sepa o que igual lo lleve a la práctica, de que en cada lugar hay nien, hay dueños, porque todo es espiritual. Hay dueño del árbol, dueño de flores, dueño de la tierra, dueño de la cascada, dueño del agua, dueño del cerro. Nosotros lo llamamos los nien. Entonces esos también hay que respetarlos. Así como nosotros respetamos, ellos también nos van a respetar a nosotros, para no devolvernos enfermos, que nos pase algo, cualquier eventualidad que pueda pasar. Entonces igual es súper importante destacarlo para el día de mañana tenerlo en cuenta, porque eso igual es lo que se nos está olvidando. Llegamos y entramos, no pedimos permiso a los dueños de ese lugar. Entonces, algo súper chiquitito no puede ser permiso, mi nombre es tanto, vengo a este lugar porque a dar el motivo y que viene con respeto, sin ninguna mala intención y que así como él ha llegado, que vuelva también la persona a su casa. Entonces así nosotros demostramos personas el respeto hacia la naturaleza y la naturaleza nos escucha. Entonces eso igual es muy relevante, eso quería igual decir. Y de esa manera nosotros lo hacemos igual como asociación igual. Y bueno, todas las personas la verdad que saben esto, que la idea igual de recuperar todo esto, lo que es el mapuche moña, la vida del mapuche. Entonces todo se basa igual en el respeto. Y respecto a la pregunta que usted me hizo, eh, uno de los conflictos, bueno, que uno se sabe lo que están peleando igual en la miena respecto a la recuperación de tierra, pero eso es igual importante. Pero también mi visión también que tengo es respecto a por ejemplo, en Santiago muchas veces se nos prohíbe en ciertas ocasiones poder hacer nuestras cosas como cultura. ¿Me entiende? Entonces está el conflicto en que muchas veces el sistema Winca trata de opacar lo que nosotros hacemos. Entonces, en tema, no sé, en respecto a hacer nuestras ceremonias, puede ser en respecto a que si andamos, no sé, con nuestra vestimenta en la calle, la gente igual, no sé, pues te mira o te mira feo, te empieza a decir cosas. Creo que no se ha valorado lo suficiente lo que es la cultura, respecto a cualquier cultura, sobre todo los pueblos originarios. Creo que nos falta mucho a la gente como eh, acomodarse o de no estar mirando o así como fijándose en cómo anda la persona. Yo creo que en vez de sentirse, en vez de estar diciendo cosas malas, de decir, hoy qué bueno que anda con su vestimenta, hoy qué bueno que anda difundiendo su cultura, o que anda con tal cosa y todo, y no mirar los malos. Entonces, eso ha sido como una igual de las problemáticas que yo creo que ha tenido igual el pueblo mapuche con el sistema Winca. Porque, por ejemplo, ahora en pandemia, nosotros hemos sacado varias ceremonias que son los niñatunes, y específicamente el año pasado nosotros no quisimos dejar de hacer nuestra ceremonia, nuestro niñatún, y tuvimos un gran problema en poder sacar adelante nuestro niñatún. Nosotros igual entendimos que existía un protocolo de que el tema del aforo, de que no se podían compartir comidas, pero ¿qué pasó? Que no tuvimos el apoyo suficiente como para poder sacar adelante nuestro niñatún. Tuvimos un sinfín de obstáculos también, pero aún así pudimos sacarlo adelante, porque dentro del municipio que también apoya,
lo que es pueblo originario no contaba también con un protocolo para estas ceremonias, ¿entiendes? Porque nosotros como mapuche y como asociación nos juntamos, nos reunimos, hicimos reuniones virtuales para poder sacar adelante esto y dijimos que a pesar que haya pandemia, nosotros como mapuche está nuestra fe, por decirlo, nuestra creencia de que hay que sacar adelante porque tenemos que cumplir a nuestros ancestros, a los espíritus del cerro, y no va a ser que el sistema Winca nos vaya a opacar esto y nos vaya a prohibir. Entonces, eso fue lo que nos pasó el año pasado. Pero aún así pudimos sacarlo adelante. Nosotros como asociación y junto al colegio médico, que tenemos también un departamento sobre medicina mapuche, nos juntamos para poder hacer igual un protocolo para ceremonias para el tema de los pueblos originarios. Entonces el municipio no contaba, y tampoco la oficina que también está con los pueblos originarios no contaba con ese protocolo. Entonces eso igual ha sido una de las dificultades, sobre todo en este año y en esta situación que estamos pasando como a nivel mundial respecto a la pandemia. Y bueno, el año pasado lo hicimos y gracias a los pulmones, gracias a la vida, nadie resultó afectado, nadie se enfermó. Y eso es porque hay fe, pues. Hay fe, nosotros cumplimos con todos los protocolos de no estar con el tema de distanciamiento, de no compartir comida, pero la fe estaba toda dispuesta en levantar y que no nos íbamos a enfermar, y así fue. Y igual eso es como una de las problemáticas que yo veo que muchas veces pasa, como la difusión igual, muchas veces pueden apoyar, pero a veces no, pues como que a veces se retractan. Así que eso fue Aquí todo. ahí, yo desde el otro lado considero que claro que si desde pequeños nos inculcaran no de que son otras personas, sino que desde ahí venimos, porque y si no tenemos estas tradiciones porque en algún momento las perdimos, y si no hubiéramos perdido hace mucho tiempo este vínculo, esta como visión, este pensamiento, esta forma de vivir, probablemente no miraríamos, o sea, no, yo no lo hago, pero hay gente que lo hace, no mirarían extraño si está vestido diferente, tomarían la importancia necesaria de dar el espacio a pesar de lo que esté sucediendo. Claro. Eso sí, bueno, yo sé que ahora aquí nos está escuchando en la oficina y probablemente, bueno, ellos ya lo saben y tienen todas las ganas de ayudar, de cómo se puede, de mucha vocación, se nota también, como desde que les propuse hacer este encuentro, les pareció genial, así que, bueno, también pensar en un Peñalolén multicultural, como dice por acá, muchas gracias a todos, a todas las personas que están comentando. Voy a leer un comentario que sale por aquí. Dice, yo pienso que la gran tarea de los jóvenes de ambas culturas es reivindicar la historia, la real, y con ello construir un país que abrace y valore las diferencias del otro, así avanzar en un mundo. Estoy totalmente de acuerdo, Sí. de verdad, como si alguien comenta esto en la instancia que preparamos, me siento completamente feliz porque era un poco la idea. Así que también Daniela, agradezco mucho como haber estado aquí a pesar de las dificultades de estar lejos. Agradezco mucho sus palabras porque fueron muy bonitas y no bonitas, sino que son sinceras, de confianza, y espero también que al resto le haya gustado mucho, que le haya servido, que se hayan podido conectar un poquito con la naturaleza a través de esta forma. Y bueno, la escucho, ¿qué le pareció? Si le gustó, si quisiese decir algo más. Sí, me respecta a lo que igual, lo que falta, como dice la mía aquí, Pedro, falta más cultura también hacia todos, porque hay mucha ignorancia respecto a eso, a cómo es la historia. Hay muchas veces que cuentan la historia que en verdad no son, no cuentan cómo ahora se vive. Hay personas que hablan, pero jamás han estado en un Illatón como para decir que ahí se toma, que no sé qué, y todo esto. Uno tiene que estar y vivir el momento, estar presente para poder decir, ah, esto está equivocado. Entonces, también pasa, como usted dice, que desde chico sería lo mejor, la verdad, para que los niños crezcan con eso, crezcan que los mapuches tienen el respeto, tienen la como visión sumamente bien enfocada y y no distrae, ay, se me fue la palabra, ni al hablar. Y, y no sé, no, ay, se me fue la palabra. Mayor Pero cultura.
Claro, entonces eso es lo que falta. Yo creo que desde pequeño falta eso más, inculcar más a los niños con respecto a las culturas. Y con todas las culturas, yo creo, con todo. Porque muchas veces no cuentan la historia tal como es, como dice la mía. Entonces eso es lo que más falta, sobre todo ahora que estamos con todo esto del tema social. Entonces es sumamente importante igual eso, cambiar la historia y darle el valor, porque nosotros como mapuche tenemos un real valor con el respeto hacia nuestra familia, el respeto hacia nuestros mayores, de la naturaleza, hacia la naturaleza. Entonces eso es lo que mucha gente a veces ignora y no lo ve. Así es. Ahí también le Entonces mandan igual más estoy mensajes. agradecida nuevamente. Ah, sí, sí, ahí estaba el link. Así que no, estoy contenta, gracias igual por la invitación. Y, y bueno, a seguir a fomentar nomás todo lo que conlleva esto, pues. El tema ahora como es la temática de la tierra, celebrando, conmemorando la tierra, la idea es eso, darle las gracias, siempre agradecerlo, porque gracias a ello uno vive, come, respira. Entonces uno no tiene que olvidarse de eso. Y hacer siempre su niyatu, hasta su rogativa, por decirlo, en las mañanas, porque siempre nosotros como cultura y lo que hemos aprendido a través del tiempo, al menos lo personalmente, es que uno tiene que hacer su rogativa todas las mañanas, en el amanecer o durante la mañana antes de las 12, porque así uno igual anda bien en el día. Agradecer, no sé, a Dios o a sus pulancos, a sus ancestros, en la creencia que uno, la verdad, le tome, así como al universo entero o a un Dios, por decirlo, ser agradecido, dar las gracias a todo lo que lo rodea. Entonces, eso. Eso, para que nos pasen cosas buenas. Sí, pues sí, para eso igual nos Así dieron es. todo lo que nos rodea, así que feliz igual de poder acompañarlo, de la invitación y de poder expresar igual, pues así que igual gracias a la mía, igual que se han conectado, que dieron Sí, muchas gracias su por acompañarnos. mensaje. Yo Sí. no sé mucho de esto, pero ya me estoy acostumbrando a lo. No, pero te salió súper bien, súper bien. Muchas gracias Sí, por acompañarnos. Bueno, estemos conectadas porque, bueno, somos jóvenes, queremos generar un pensamiento crítico para generar estos cambios que hemos conversado aquí y también contarles a quienes nos están mirando que prontamente se viene un gran ciclo de todo un semestre de un encuentro de jóvenes indígenas, bueno, de jóvenes indígenas y jóvenes en general de diversidades, se vienen muchas temáticas interesantes, así que para que se mantengan súper atentos y atentas a las redes sociales, arroba OMJ-Penalolén, ahí estamos tratando de movernos harto con todo lo que es jóvenes, así que cualquier idea, iniciativa que tengan, envíenla, cuéntenos, porque estamos totalmente disponibles para eso. Así que muchas gracias, muchas gracias, Chaltumay. feliz. Y nos vemos en una próxima ocasión. Ya por la mía. Gracias, que esté Así muy es, bien. Le morro ya todo la igualmente. miel. Muchas Así gracias. que, gracias, pues. Muchas gracias. Peucayal. Ya. Porque ya la miel.